Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por escucharnos. Esta es la segunda temporada de Cetocast y el día de hoy tenemos una invitada especial muy importante para mí en este episodio que se va a llamar Rompiendo Barreras en la Salud y en la Ciencia. Hoy, como les digo, es un episodio profundamente inspirador, ya que hablaremos sobre los retos muy importantes del ser mujer en el área de la salud, los estereotipos, toda la presión social, el liderazgo y sobre todo muy importante el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Nos acompaña una mujer cuya trayectoria ha impactado en la formación de profesionales y el fortalecimiento sobre todo de la salud pública en San Luis Potosí, la doctora María del Carmen Flores Gómez. Ella es médico cirujana por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en salud pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella ha dedicado 18 años a la docencia universitaria, fue presidente de la Sociedad Potosina de Salud Pública y es miembro fundadora del Foro Interinstitucional de Bioética en Investigación en San Luis Potosí. Y actualmente coordina el área de Ciencias Biomédicas y Medicina Comunitaria en la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, San Luis Potosí. Doctora, bienvenida a Cetocast, es un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Arantxa. En realidad se dice rápido, pero la trayectoria de tantos años ayuda a formar a quienes estamos ahora aquí. Sí, doctora, la verdad es que nosotros estamos muy inspirados en usted, por eso es que es una de las invitadas especiales que tanto hemos estado esperando. Y pues bueno, no sé si quiera iniciar con una pregunta muy importante, que creo que a todo estudiante de medicina desde que entramos a la carrera nos hacen semestre tras semestre. ¿Qué la motivó a usted a estudiar medicina? ¿En qué momento usted descubrió que su vocación era el ser médico? En la preparatoria. ¿Sí? Sí, cuando empezamos a ver en la formación de la preparatoria en aquel entonces todos los aspectos de la historia, de la filosofía, fue como si estuviera destinada a hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que te decía que era muy difícil, siempre te dicen que es muy difícil, que es como un apostolado, pero creo que todas las carreras son un apostolado. Tú decidas estudiar lo que decidas estudiar, tiene que ser con todas las ganas de hacerlo bien y lograrlo. Sí, sobre todo muchos nos dicen desde el inicio de que la carrera de medicina es un sacrificio que haces, que sacrificas. Muchos dicen, sacrificas tu vida por la de los demás. ¿Usted cree realmente en su formación que ha hecho muchos sacrificios al decidir estudiar esto? No, solo he tomado decisiones, o sea, se te presentan las oportunidades y tú decides como en todo. Si hago esto va a haber esta consecuencia, si hago aquello pues va a haber aquella consecuencia, ¿no? Pero estudiar medicina no fue difícil porque cuando te gusta, los desvelos, las malas notas, el que no te vaya bien en alguna clase que presentaste solo representa un reto más a superar y tomas decisiones. Yo creo que a todos nos llama la atención ir a una fiesta o salir con el novio. Pero si eso implica que voy a tener más carga de trabajo para estudiar o que no voy a estar al 100 para el examen de mañana, pues obvio que tienes que tomar una decisión. Todo tiene consecuencias. Claro, como toda en esta vida. Y una de las cosas muy importantes de este episodio, hablar acerca de la formación, toda esta perspectiva de género. ¿Usted en algún momento percibió como algún estereotipo de género dentro del ámbito médico como tal? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, María del Carmen. Y entonces de repente que te dijeran Carmelita. Sí, ojo. O que te dijeran, oye, tú niña. Claro, sí. Enfermera. O señorita. No, bueno, el señorita no tanto, pero no, más bien se dirigen a ti como ellos piensan que en una forma de cariño, pero no se dan cuenta de que a ti te dicen chiquita, pero a tu compañero no le dicen, oye, chiquito. Claro. ¿Sí? A ti te dicen Carmelita, pero a él no le dicen, oye, Pepito. ¿Sí? Ya desde ahí tú empiezas a notar esto, o tú no porque eres mujer. Deja que lo haga tu compañero y bueno, también depende de que tú en tu rol de estudiante te identifiques y tú les expliques a tus compañeros que eres igual que ellos, que te vean igual
y a los docentes cuando sea necesario, porque suele suceder, pues recordarles que no eres pequeñita, que no eres señorita, bueno, ya dijimos que señorita no tanto, pero no eres Carmelita. Sí. Y entonces yo creo que vas ganando ese lugar de respeto, ¿no? Tienes que verte igual que el resto, no por ser mujer debe de ser diferente, pero también depende, no tanto de cómo lo hacen los otros o te ven los otros, sino también de cómo tú respondes. Sí, como, claro, desde cómo te ves tú, ¿no? El valorarte, el tú saber Exacto. lo que vales es lo que vas a demostrar. Y sin ser agresivos, no necesitamos ser las mujeres, no necesitamos ser agresivas. Ha habido muchas mujeres en la historia que han logrado un lugar muy importante dentro de la carrera, hablando de medicina, sin necesidad de volverse masculinas. Sin necesidad de usar la violencia más que nada. Y si justamente es esto la pregunta de que en algún momento sintió que usted debía demostrar más, porque hay mucho esto de demostrar más que en sus colegas hombres para validar como su capacidad, que muchos dicen, no, es que él por ser hombre pues es que tiene más fuerza o algo así. Sí, en algún momento, cuando decían, no recuerdo en qué temporada fue, en qué época, que me decían que éramos viscerales, ¿sí? Que nosotras actuábamos o tomábamos decisiones desde la víscera, pero puedo decirte que a lo largo de mi historia en el desempeño profesional he conocido a hombres más viscerales que mujeres viscerales, entonces pues somos todos iguales, todos estamos sometidos al mismo estrés, todos estamos sometidos a la misma competencia, porque es una competencia por ser el mejor, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar y no nada más es competir por competir, pelear por pelear o colgarnos esta etiqueta de feministas o de que las mujeres no, más bien es reconocer que tanto tú desde tu trinchera como mujer no has demostrado que sí se puede, ¿sí? Sí, porque yo creo que sí, hay muchas mujeres que estamos allá afuera en el que somos muy fuertes. El hecho de que luego nos digan de que es que la mujer es más débil o es que la mujer se cansa más, o sobre todo aquí volvemos a la carga emocional de que no, es que las mujeres son muy emocionales, no, es que no, ya anda en ciclo menstrual, no, es que tal. Son creo que estereotipos que aún quedan un poquito muy marcados y justamente es eso. Siempre hablamos de el esfuerzo académico que tenemos y a veces muy poco se habla sobre todo de la carga emocional. Entonces obviamente el impacto que tiene este estereotipo, sobre todo en la confianza y en la construcción que nosotros como profesional, como mujer médico, demostramos a las personas. ¿Usted cree que todavía a la fecha haya como cierta desconfianza de los pacientes al tratar una mujer médico? No. Desde hace tiempo que no. A veces les es difícil por cultura. Yo recuerdo en alguna comunidad alejada que fui la primera que llegó como mujer a dar consulta y que decían, no me podían decir doctora, me decían señora, ¿sí? Y la señora, yo tenía 26 años y yo la señora. Y entonces al final pues sí hubo quien me dijera doctora, pero era la primera vez que ellos tenían una mujer médico en esa comunidad. Entonces yo tenía que demostrarles que era digna de respeto, que yo les podía resolver, que iba a las juntas ejidales, que resolvía problemas más allá de lo clínico, problemas sociales de la comunidad. Entonces esa parte fue para mí muy formativa, muy bonito. Actualmente no. De hecho, hay pacientes que prefieren a la mujer médico o hay pacientes que prefieren ir con un varón, pero creo que ahora buscan más que nada la calidad. Sí. La capacidad del médico, no nada más de resolverte lo clínico, sino también de que sepa escuchar. Estamos sobre todo el acompañamiento. En otro momento, ¿no? Sí. Sí, yo creo que mucho el acompañamiento, el encontrar realmente un médico, sea hombre o mujer, que realmente nos escuche y se tome el tiempo de poner atención a lo que tratamos de decir, porque mucho siento que, no sé usted que tiene mucha trayectoria, que a veces los pacientes solo vienen a consulta porque quieren que alguien los escuche. Sí, de repente te encuentras a tu paciente cuando entra y haces la primera parte de tu presentación, del buenas tardes, el interrogatorio, y en algún momento el paciente te puede llegar a decir, creo que todos los médicos que tenemos tiempo en esto lo hemos vivido, es que solo de verlo o de verla ya me sentí mejor.
¿sí? Solo de estar aquí con usted ya creo que ya no me duele tanto. Entonces, pero eso se genera en la medida que tú tienes respeto por el otro y hay confianza del otro hacia ti, que hay esta empatía, porque al final, vaya, estamos trabajando con seres humanos y ellos están depositando en nosotros su dolor, su confianza, y nosotros no somos jueces. Somos personas que sabemos un poco más de su cuerpo, de su padecimiento, de su mente, y que podemos ayudarles. Claro, y yo siento que también a la par aprender a veces de ellos. Siento que de todo podemos aprender en esta vida. Y justo eso, el poderles brindar un poquito de nuestro tiempo a los pacientes, yo creo que es muy importante. Y justo también es una pregunta ahí, algo pues que muchas mujeres nos hacemos, o al menos yo en algún punto de antes de entrar a medicina me hice, el hecho de que pues la medicina no solamente nos exige el conocimiento, sino también exige el tiempo, la energía y pues obviamente, como en toda carrera, yo creo que el compromiso constante, pero sobre todo en medicina, ¿cómo ha logrado usted equilibrar su vida profesional con su vida personal? Porque siento que es una pregunta que yo decía, es que si quiero ser mamá, pero también quiero ser una excelente doctora, ¿cómo hay ese equilibrio? ¿Usted cómo ha logrado eso? Porque no sé si sea difícil. En realidad no existe ese equilibrio, porque tú puedes lograr mantener en control alguna situación, sea tu vida profesional, sea tu vida personal, pero creo que la vida te va poniendo frente a situaciones que tú tienes que ir contextualizando. Cuando tú te contratas para una institución de salud o le ofreces el servicio al paciente, no puedes decirle, no puedo hoy porque, no sé, tengo festival del niño. No puedo hoy porque mi marido quiere que lo acompañe a una cena. No puedo hoy, no. Entonces, tienes que elegir lo que vas a hacer. No puedes tener todo en la vida. Tienes que elegir. Entonces, en ese sentido, creo que la vida fue muy generosa conmigo porque tuve un compañero de vida, mi esposo, que participaba conmigo, nos distribuíamos. Ajá, sí, a veces él era el que estaba en la situación de aceptar un puesto con mejor sueldo o una posición mejor dentro de su trabajo, y entonces yo tenía que esperar, decía, espero, porque este es el momento de él, pero cuando era mi momento, él lo hacía, y sin reclamos y sin celos, porque el otro fuese más importante que uno, y ajá, sí, no, nunca, había un respeto, eso por un lado, y por el otro lado, el cuidado de los niños, ¿sí? Cuando los niños son pequeños, bueno, ahí está la mamá, y cuando tuve la oportunidad y los niños se pueden despegar un poco, digo despegar entrecomillado, porque no están yo, a la fecha digo, no, ¿qué te pasa? No, yo tengo mucha comunicación con mis hijos y estamos hablando de adultos. Entonces, cuando hubo la oportunidad de hacer otras cosas, las hice, pero con el apoyo de él, no contra él, porque el hombre y la mujer somos complementarios, no somos competencia entre nosotros. Y entonces los hijos aprendieron a vivir de esta manera. Con nosotros no había vacíos, tu tiempo es de calidad. Sí se sacrifican algunas cosas, ¿verdad? Como el llegar yo a mi casa y yo no llegaba a mi casa y decía, no me hablen, vengo cansada. No, ahí estábamos para escuchar o para hacer. Que vaya, los amigos, bueno, habrá un tiempo para los amigos porque también es por tu salud mental. Sí, todo en la vida, tienes que tener tiempo para todo. Tenemos que tener tiempo para todo, todos. Pero finalmente no necesariamente tendría que ser salir con los amigos, ir al club, participar de algo fuera de casa. A veces dentro de casa encontrábamos esa parte, ¿no? Esa parte rica, por ejemplo el silencio, hacer meditación, así paga uno por ello. Entonces vas equilibrando. Hay quien dice es que sacrificas, yo creo que no sacrificas, no somos mártires, digo, ya hay que quitarnos claro. esa imagen sí, claro. de los médicos mártires o los médicos varones mártires. No somos mártires, somos seres humanos como los demás. Pero sí buscamos tener ese, si no un equilibrio completo, algo que nos haga sentir bien. Claro. Sí,
Sí, y bueno, o sea, ahorita que hablaba del tiempo, de que hay cosas, y en algún momento de cuando estaban chicos, porque a lo mejor muchos ha pasado que haya sentido a lo mejor alguna culpa, o sobre todo también esta autoexigencia o la necesidad de decir, yo puedo con todo, puedo con todo, y en algún momento, pues claramente sabemos que, como usted ahorita lo dijo, usted tenía un muy buen equipo, su esposo, pero en algún momento usted no sintió eso de que, no, a ver, yo puedo con todo, tengo que intentarlo todo, o algo así. No, creo que al inicio un poco, pero luego me quedé pensando en aquellos ayeres, si era en realidad porque lo sentía o era porque lo que me vendían. La presión social. Sí, lo que te dicen, ¿no? Porque finalmente, pues nadie somos perfectos, somos perfectibles, no perfectos, pero pues tú decides, ¿no? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas esfuerzo? No puedes con todo. Si el día de hoy se quedó la ropa tirada porque los niños la dejaron tirada, pues hazla para un lado, ¿no? Digo, no la pises, por favor, no te vayas a resbalar. Pero no, podíamos con las mascotas, cuando no era una lagartija, era un perro, era una rana, no sé. Podíamos con los accidentes de los niños, podíamos con los festivales escolares, sin descuidar tu trabajo, porque finalmente tú elegiste. Claro. Y entonces el otro no tiene la culpa. Y tú hasta dónde le puedes exigir a tu cuerpo y a tu mente. Habrá quienes sí puedan exigir mucho, habrá quienes no. Pero cuando tu cuerpo te empieza a decir basta, o tu mente te empieza a decir hasta aquí, hay que tener esa asertividad en escuchar. Y una de las primeras palabras que aprendí a decir ya de adulta fue no. ¿Sí? No. Y eso ayuda mucho porque no te quemas, no sufres el síndrome de burnout, que es muy socorrido. De agotamiento. Ajá. Entonces, esa parte bonita de vivir la vida sin que digas, es que ya volteo y cuántos años pasaron y qué hice. No. Volteo y qué padre, ¿no? Qué padre lo que hice. Y gracias a lo que hice, pues soy lo que soy ahora. Entonces, a los errores, a los aciertos, a los amores, a los desamores. Entonces, sí. De todo se aprende. Y justamente por el que hice toda esta trayectoria, pues usted ha ocupado cargos de liderazgo pues muy importantes. Muy importante. ¿Usted ha sentido que en algún momento este reconocimiento profesional llegó de manera distinta para usted, que es mujer, a lo mejor hacia un hombre? No creo, porque finalmente lo que califican es tu trayectoria. Y en mi trayectoria hice lo mismo que pudo haber hecho un compañero. Y pues bueno, lo intenté, pero nunca te voy a ser honesta, nunca con el afán de recibir un reconocimiento. Finalmente era porque era lo que me gustaba, lo disfrutaba. Entonces, el ver el resultado, cuando a mí que me tocó trabajar en el área de la epidemiología por años, ver el cómo lograbas controlar un problema de salud, cómo gestionabas, convencías, se traía recursos de otros estados y lograbas al final el objetivo que era el control del problema, del brote, ¿no? Que en ocasiones costó vidas. Sí, era muy satisfactorio, pero no era con el afán del reconocimiento, era parte de mi trabajo, para eso me alquilé, para eso estaba. Por eso estudié tanto. Sí, para eso estaba, y luego el placer de ver que formabas personas dentro de lo que era el operativo y que lo lograran. Entonces, se parece mucho a lo que hacemos ahora en la docencia, ¿no? ¿Sí? No es, la satisfacción no es que te paguen un mejor sueldo, te reconozca a alguien que eres el mejor docente, ¿no? Eso va además de esta satisfacción de ver cómo ustedes logran aprobar un curso, presentan unas investigaciones padrísimas, ¿sí? Ajá, ver el impacto, ver cómo regresan ya formados a dar clases. Varios egresados ya. Ajá, o encontrármelos, voy a ver a un médico y encontrarme que es un exalumno. Y poder depositar mi salud en
esta persona que fue parte de su formación. Es algo precioso. Sí, No sobre tiene todo de precio. trayectoria, de que hablamos de casi 18 años, o sea, ¿cuántos doctores usted no ha formado? Que qué padre decir de que vengan y la vean y digan, doctora, gracias a usted, soy quien soy hoy. Porque usted, yo siento, bueno, a mí en mi parte y me ha ayudado muchísimo con la confianza, pero sí, ha de estar increíble. Pero no es gracias a mí, es gracias a un equipo. Bueno, sí, también el equipo, Es- pero usted es estamos gracias hablando- gracias, Linda. Pero no, es gracias a un equipo porque somos complementarios. Claro, hay red de apoyo, todos tenemos una muy buena red de sabemos apoyo. también escuchar, nosotros. Ujú. sabemos detectar, tenemos la sensibilidad de ver que tú tienes una necesidad en este momento y que por eso tal vez no estás desarrollando todo lo que pudieras desarrollar. También este gran compromiso, Arantxa, de que somos personas y nos equivocamos, pero en el caso del médico, de la formación del médico, el que tú veas en mí valores éticos, que veas que estoy hablando y haciendo lo que hablé, te forma y podemos equivocarnos, pero tratamos de hacerlo lo menos. ¿Por qué? Porque tú estás aprendiendo esa pregnancia que hay para con el docente, de que tú volteas y dices, es que yo voy a ser, no sé, neurocirujano como el doctor Con el doctor Jaramillo. Saludos Sí, al doctor Jaramillo. y que yo quiero ser cuando termine mi carrera como, no sé, X docente. Doctor Comas también. El doctor Andreu. Este reconocimiento que recibimos de ustedes es la parte bonita. O sea, más allá de cualquier otro homenaje, esa es la parte bonita. Claro. Y justo hablaba también de muchos retos de todo esto que nos apoyan a nosotros como estudiantes. Pero, por ejemplo, usted que fue, o sea, presidenta de la Ciudad Potosina de Salud Pública, ¿cuál cree usted que fue su mayor reto que enfrentó en ese momento? El mayor reto, déjenles platico. Yo asumo la presidencia. Claro, antes tú trabajas como vice, En la los mesa directiva, convenios, todo. ajá, una cosa padrísima. Pero el mayor reto, asumo la presidencia en marzo del 2020. No, Y la entonces pandemia. se cierra todo. Estábamos ante COVID, ¿no? claro. Y sesionábamos en línea, primer reto. Sí. Sesionábamos en línea. Estaba esta parte del desconocimiento y el tremendo miedo que teníamos porque no sabíamos ante qué estábamos, el cómo corría la información y la desinformación. Sobre todo la desinformación. Ajá, y después mantener primero mi grupo unido, mantenerlo informado, mantenerlo sin miedo, formar parte del comité estatal, en donde tuve excelentes compañeros, mi reconocimiento al doctor Comas, que en aquel entonces como trabajó en lo de la pandemia, y finalmente cuando se requirió hacer este recorrido por el estado sin miedo con Alejandro, el doctor Alejandro, que entonces era mi vicepresidente, después fue presidente, nos íbamos los dos equipados, distribuyendo termómetros para los hospitales, para las paredes, o sea, donaciones, ¿no? Ver en qué podíamos ayudar. A mí me tocó vivir esa parte del reto. Entonces, y lo disfruté, fue una etapa donde me mantuve ocupada, tratando de ayudar, tratando de informar, la información que nos llegaba, pues hacerla, el conocimiento sí, ayudar a quienes fueran necesitándolo, pero a mí me tocó ser presidente en la pandemia. Ay, no, híjole, en la pandemia donde todo era, ahora sí que intriga, nadie sabíamos qué estaba pasando ni nada, pero no, un reto muy grande, pero a pesar de eso yo creo que esa trayectoria ha sido sobresaliente. Y justo hablando de todo esto, de que luego platica de que usted recorrió totalmente, aún con el miedo, porque digo, el miedo ya estaba, o sea, uno dice, bueno, a ver, pero claro que el miedo está y obviamente hay muchas todavía, tenemos miedos, pero usted aún considera que, por ejemplo, a pesar de toda su trayectoria, aún existen algún techos de cristal en ciertos espacios directivos, sobre todo directivos dentro del sector salud. No. ¿No? Creo que bueno, digo, hablo por mí en estas circunstancias, en esta etapa de vida. No, para mí no.
Sí puede ser que lo haya para algunas chicas todavía, algunas mujeres, médicos, pero creo que para eso estamos los que estamos acá, ¿no? Sí. Digo, acércate y yo te platico, te ayudo siempre y cuando quieras escuchar, porque esto va más allá de la formación. Son los retos que hemos enfrentado. En algún momento recuerdo que di una conferencia hace muchos años en el sindicato de la Secretaría de Salud en el Día de la Mujer. Y el tema era muy interesante. ¿Cómo vences el miedo, ¿sí? De la culpa? De sentir esta culpa, el miedo de no ser suficientemente, no sé, capaz para ser una buena esposa, una buena madre. Ajá. Y el tema fue porque en ese momento muchas de mis compañeras en Secretaría de Salud tenían ese conflicto, el temor de no ser suficientes, el sentimiento de culpa. La autoexigencia. Ajá, y entonces me pidieron la conferencia, lo disfruté mucho porque no hice más que platicarles, ¿verdad? Cómo a mí me quisieron vender la idea y pues yo no la compré, porque, bueno, digo, ¿culpa por qué? Si yo estoy haciendo todo lo posible y trato de mantener mi familia funcionando. Hace rato tú y yo comentábamos, ¿no? Del gran pilar que es la familia. Sí. Entonces, mientras tú mantengas ese pilar funcionando, creo que las cosas van a salir bien. Y bueno, tú lo ves a lo largo del tiempo, pues con esta relación que construyes en tu familia con tus hijos. Con tus hijos, claro. Y luego ya los nietos. Y lo que sí. Y ya Ya sé. No, y por ejemplo, esto yo creo que es muy importante, doctora, que a mí me gustaría, sobre todo para dejarle a nuestra audiencia, si hoy, bueno, el día de hoy, bueno, yo como estudiante de medicina que la estoy escuchando y todas las que nos van a escuchar allá, duda de su capacidad de llegar lejos, ¿usted qué consejo, qué le diría a ese estudiante de medicina que nos gustaría escuchar? De la mejor alguna, como decimos, tenemos sobre todo esto que usted habló, mucho la presión social todavía existe de que yo todavía a mí todavía me decían, no, es que tú no puedes ser mamá, si quieres ser una buena doctora no puedes ser mamá, o de que muchos todavía hay esta presión, sobre todo lo que hablamos, esta presión social, el estereotipo. Entonces, ¿usted qué le diría a un estudiante de medicina que a lo mejor teme de su capacidad de poder llegar lejos? ¿Qué le diría? Lo que mi padre me enseñó, Aranza, el límite es el cielo. El límite es el cielo. Tú decides hasta dónde. Tú sola te pones el límite. Las mujeres y los hombres somos complementarios, repito, tenemos grandes capacidades. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Podemos equivocarnos, pero pues de ahí vamos a aprender, ¿no? Claro. De los errores. No lo vuelvo a cometer, o si lo vuelvo a cometer, bueno, ya no va a ser tanto. Pero voy a aprender la siguiente. Pero el límite es el cielo. No hay edades, no hay cuestiones de género. No, para nada. Yo creo, quienes me conocen han sido mis compañeros a lo largo de esta trayectoria, mis colegas. Si lo escuchan, esto te dirán, no la conozcas, o sea, es arriesgada, pero finalmente el límite es el cielo. Y por ejemplo, a usted, ¿qué le hubiera gustado escuchar cuando comenzaba su carrera? De toda esta trayectoria que ha vivido, ¿qué le hubiera gustado escuchar? Si ahorita usted viera a la doctora Carmen iniciando su carrera ahí sentada, ¿qué voltearía y usted le diría? Ay, hasta me dio ternura pensar cómo era yo. ¿Qué me hubiera gustado? Que me hablaran francamente de lo que iba a enfrentar como médico ya formado. A nosotros nos tocó la vieja escuela. Entonces, no había mucha ternura en aquel entonces, como ahora, tantos derechos, y nos formaron de otra manera, pero que en algún momento alguien me dijera lo que íbamos a enfrentar. Esta competencia tremenda cuando terminas la carrera, de que te encuentras ya inmerso en el mundo laboral y dices, ¿qué pasó? O sea, esto no me lo sabía. No me lo explicaron. Eso me hubiera gustado. Ay, no, sí, doctora. Y pues bueno, para acabar, para poder finalizar, esto es una dinámica muy rápido, va a ser con una sola palabra. Le voy a pedir que con una sola palabra me responda a estas preguntas.
una sola palabra que defina su trayectoria. Satisfactoria. Satisfactoria. Ok. El mayor desafío que enfrentó. Brotes. En mi carrera, los brotes de rabia humana. Sí. ¿Y el momento más gratificante de su carrera? El momento actual. El momento actual. Ok. Ah, sí. ¿Y el momento más gratificante de su vida como mamá? Ah, el embarazo y el nacimiento de mis hijos. Ah. Y por último también, una mujer que usted le inspire. Ay, la Madre Teresa de Calcuta. Creo que ya lo habíamos comentado. Sí, es una mujer admirable. Sí, humilde, sencilla. Sí. Pues bueno, la verdad es que esta plática espero que a muchas nos sirva los consejos que aquí la doctora Carmen nos dio. Y pues más que nada hoy pues entendimos que el romper estas barreras no solo es para alcanzar como vimos, estas posiciones de liderazgo, sino como ustedes, o sea, el transformar los espacios para que otras mujeres también puedan llegar a donde usted ha llegado. Y pues doctora, gracias por su compromiso con la salud pública, gracias por su liderazgo, por su ética y pues por formar obviamente generaciones y las que faltan, doctora, de médicos, con una conciencia sobre todo muy social. Y pues de verdad de parte mía, de Arantxa, muchas gracias por haber venido, por quién es, y pues usted es una de las mujeres que más me inspira también a mí. Y pues gracias también a quienes nos escucharon en este Tocas, y pues muchas gracias por venir, doctora, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los que nos escucharon. Bienvenidos a este Tocas. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos.